bueno, voy a empezar pues ya llevamos un poquito de retraso por el micrófono. Y bueno, la exposición es lo que veis en pantalla, ayuno y salud. A las 3 de la tarde es un buen momento para hablar de ayuno. Yo cuando me pusieron a las 3 de la tarde dije, muy bien, exacto, el mejor momento. Espero que hayáis comido bien. Bueno, pues voy a empezar esta exposición, que es el ayuno, ¿no? En el siglo X, la escuela de Salerno, una de las escuelas más importantes, quizás la más importante de medicina en Europa en ese momento, y por ende del mundo, decía: si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. Entonces, de alguna manera, os voy a hablar un poco, como alguien diría, es tiempo para comer y tiempo para no comer. Entonces voy a hablar del no comer. Hasta el comienzo del siglo pasado, del siglo XIX, del siglo anterior, como dice Pedro Laín Entralgo en su libro Historia de la Medicina, en las pautas de ayunar en la enfermedad era lo característico en la medicina. A partir de ahí cambia mucho, cambia la disposición ante la enfermedad. Creemos que cuando comemos más vamos a tener más energía, y es justo lo contrario. El ayuno no es ningún invento, no es algo nuevo. Los animales y los niños, por su propio instinto, ayunan, dejan de comer. ¿Cuántas veces vemos que un niño está enfermo y a la hora de que le damos comida no va a querer, no quiere comer? En ese momento todo su cuerpo está canalizado hacia la desintoxicación, hacia la eliminación, hacia la renovación, hacia la regeneración. ¿Qué es lo que hacemos durante todos los días cuando dormimos o cuando descansamos? Siempre tener en cuenta que los síntomas de desintoxicación, los síntomas de eliminación más importantes aparecen durante la mañana. No es casualidad. A la hora de levantarnos es cuando la boca está más seca, la lengua más blanca, la orina es más oscura, a veces huele el sudor de la piel. ¿Por qué? Porque durante las 8 o 10 horas de descanso, durante las 8 horas que hemos estado descansando, el cuerpo no ha tenido otra energía más que para desintoxicar, curar y limpiar. O sea, de alguna manera lo que gastamos y lo que enfermamos durante el día, el cuerpo se regenera y se cura durante la noche o en el dormir, para aquellas personas que tenéis esa dificultad de trabajar durante la noche. O sea, en el dormir, en el descansar, el cuerpo se va curando de todo lo que ha enfermado durante el día. Entonces, de alguna manera, Pedro Laín Entralgo, pues el gran historiador de la medicina en España, él decía que hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, o sea, casi antes de ayer, las pautas eran no comer ante la enfermedad. Pero claro, estamos en un país donde vivió una época dura hace unas cuantas décadas, y en aquella época las enfermedades, estoy hablando de la época de la guerra y la posguerra, las enfermedades eran por carencia, por falta, por necesidad, por falta de alimentos, por falta de higiene, por falta de paciencia, tranquilidad, por falta de relax. Estamos hablando de la guerra y la posguerra. Entonces, como en aquella época las enfermedades eran debidas a no tener comida y no tener nada para comer y a veces ni nada para beber y nada de nada, ¿no? Y entonces aparecían muchas enfermedades que eran las enfermedades por carencia. Y entonces en ese momento empezamos a pensar que las enfermedades se curan comiendo, y todavía eso sigue en nuestra época todavía sigue esa sensación de que comiendo vamos a curar. A mí a veces cuando me dicen, oye, ¿eso del ayuno qué es? ¿No desayunar? Yo les digo, no desayunar, no comer, no cenar. Sorprende mucho, dices, ¿cómo puedo estar todo el día sin comer? Pues el cuerpo tiene muchas reservas. De alguna manera, la institución de la Cuaresma en la religión cristiana, la institución del Ramadán entre los musulmanes, el Yom Kippur o otras festividades entre los judíos, los ayunos que hacían los chamanes cuando querían hacer rituales, ellos lo hacían con una triple condición de curar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente. Y cuando el cuerpo se limpia, la mente se aquieta y las emociones están armónicas, estoy despertando.
se expande la conciencia. Y la conciencia se expande especialmente en el ayuno. Y cuando comemos mucho, justo ocurre lo contrario. Yo como mucho, lleno el abdomen, lleno el vientre y no tengo ganas de pensar, tengo ganas de dormir. Esto lo hacen muy bien los niños. Los niños después de comer duermen. ¿Por qué? Porque toda la energía es necesaria en los procesos digestivos, en los procesos metabólicos, en los procesos de absorción y en los procesos de hacer mío aquello que estoy comiendo, que viene desde el exterior y es extraño. Hasta que lo hago mío, yo no estoy sano. O sea, ¿qué significa esto? Que cada vez que comemos enfermamos y cada vez que digerimos, absorbemos y asimilamos lo que desorganizamos de los alimentos, nos curamos. Pero siempre que comemos hay una desorganización en el cuerpo y el cuerpo tiene que hacer todo lo posible por curarse. El ayuno no es nada nuevo, no es nada nuevo. Hay muchos estudios que hablan que la subalimentación, una alimentación por debajo de la media, y la media normalmente es muy alta porque no comemos por hambre, sino por desamor, por desencuentro, por necesidades emocionales y necesidades psicológicas. Cada vez que comemos por debajo de esa media, nosotros vivimos más. Y vivimos más jóvenes, y es así. O sea, no tenemos más energía por comer más, sino tenemos mucha menos energía porque el cuerpo gasta mucha energía en la digestión de alimentos muy pesados, fritos, embutidos, conservas, malos pensamientos, desamor, desencuentro. También son alimentos que nos pueden alimentar o que no. Ayer en la charla de alimentación les decía que cuando una persona está contenta no hace falta ni comer. Cuando alguien se enamora se le quitan las ganas de comer. Y ahí aparece el dicho castellano que dice contigo pan y cebolla. Es así. Entonces, cuando estamos en desamor, en desencuentro, cuando las cosas no nos van bien, cuando hemos discutido con nuestra pareja, nuestro matrimonio, aquello no va bien y necesitamos entonces comer para tapar esas angustias, esas ansiedades, que no hay manera de tapar. Ni se puede tapar comiendo, ni se puede tapar consumiendo. Y durante las últimas décadas hemos creído que consumiendo y comiendo, mira, rima las dos cosas, no me había dado cuenta, creíamos que íbamos a ser felices. Ni somos felices comiendo de más, ni somos felices consumiendo de más, porque nos consumimos a nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, el ayuno es esto, estar a agua. Cuando desde la medicina higienista, que es un poco uno de los trabajos que yo sigo en el ayuno, decimos ayuno es dieta cero, o sea, es estar a agua. ¿Y cómo puede estar el cuerpo a agua durante unos días? Pues por supuesto que puede estar. El cuerpo tiene muchas reservas, porque el cuerpo tiene las reservas que desde muy antiguo ha aprendido a tener para los momentos de escasez. Ahora quizás no vivimos esos momentos de escasez, pero en la Edad Media, hace 5 siglos, o hace 10 siglos, o hace 15 siglos, los seres humanos no comían todos los días, ni mucho menos. Y hasta hace poco, unas décadas, pues no comíamos carne más que yo me acuerdo cuando era niño, el pollo del domingo, el pollo, y el resto de la semana era doblemente pollo, o sea, quiere decir repollo. O en el norte, en Euskadi, la porrusalda, que está bien también. Y aquí la escalivada, es uno de los inventos buenos de los catalanes, además del pan y tumaca, pan amb tumaca. El agua no es H2O, el agua es uno de los elementos del universo que se transforma en un elemento líquido que nos aporta la vida. Somos 70% de agua. Si a cada uno de nosotros nos quitaron el agua que somos, nos quedaríamos a la altura de estos enanitos que visten los jardines normalmente. Entonces el agua, en principio, cuando un niño nace, o mejor dicho, vamos 9 meses antes en el embrión son corrientes de agua. O sea, el 90 y tantos % del embrión es agua. Esas corrientes de agua poco a poco se van parando, poco a poco se van materializando, poco a poco se van condensando, poco a poco se manifiestan en forma de órganos, tejidos y células. Y hay células y hay órganos en el cuerpo que manifiestan esas corrientes de agua que se han ido parando poco a poco. Si nosotros vemos una fotografía del miocardio, que es el músculo del corazón, veremos claramente que son corrientes, son torbellinos de agua, son torbellinos del organismo acuoso. No son aguas estancadas, no son aguas sueltas, es organismo acuoso. Porque como ayer os decía en la charla de alimentación, para los que estuvisteis,
Tenemos un organismo físico, tenemos un organismo acuoso, tenemos un organismo aéreo, tenemos un organismo calórico, tenemos un fuego interior, como dicen los chamanes. Y ese fuego interior está aquí, en la boca del estómago. Y cuando las cosas no van bien, cuando aparece el nudo en la boca del estómago porque no he expresado bien los sentimientos, cuando siento desamor, estrés y cuando siento miedo ante la crisis, entonces aquello se anuda y aparece el nudo en la boca del estómago y muchas veces no tengo ganas de comer. Aunque curiosamente ocurre también lo contrario, hay gente que se comería, pues no sé, como yo suelo decir, hasta la oreja del vecino, porque cuando están mal las cosas necesitamos comer y comer para tapar esa angustia, ¿no? Y la angustia no se puede tapar comiendo, y tampoco bebiendo, y tampoco fumando, ni con drogas, sean estas legales o ilegales, ¿eh? Porque las drogas legales también podríamos hablar, se daría para varias charlas. Somos el segundo país del mundo con más consumo de medicamentos. Entonces, bueno, pues podrían coger nota de esta charla los del Ministerio de Sanidad, porque con lo del ayuno se les arreglaría más de una cosa a nivel económico de sanidad. O sea, el sistema sanitario no tendría que recortar tanto si nos pusiéramos todos a ayunar en los hospitales. Esto lo hizo muy bien Vidaurrázaga, el primero de los médicos naturistas de Bilbao, de Euskadi, de donde yo vengo. Y Vidaurrázaga hizo en un hospital, dijo, a la mitad les voy a poner los medicamentos que normalmente damos y a la otra mitad les voy a poner a medio ayunar. Él hacía caldos con ayunos, con semiayunos, con caldos de cebolla o agua con limón. Entonces, a la mitad de un pabellón del hospital les puso con las medicinas tradicionales. Estoy hablando de principios del siglo pasado. Y a la otra mitad les dijo, ayunar, caldos de cebolla, agua con limón y ala, aguantaros. Entonces se dio cuenta que de repente aquellos que les había puesto a una subalimentación empezaban a mejorar y los otros seguían con todos sus síntomas y todos sus problemas. A partir de ahí se hizo médico naturista. La medicina higienista surge en 1823 en Estados Unidos. En 1823 Jenny se da cuenta que lo importante no es tratar la enfermedad, lo importante es acompañar a la persona mientras ella se va curando. El médico del futuro no será aquel que alivie los síntomas de la enfermedad. El médico del futuro es el que tenga la habilidad de poner en contacto a la persona con sus propias capacidades de autocuración. ¿Y qué es el método que mejor lo hace en este sentido? ¿Cuál es el que mejor despierta la capacidad de autorregeneración? El ayuno, el método más antiguo de la humanidad. El método que se instituye en Cuaresma, los 40 días antes de la primera luna llena de primavera, porque no sé si sabéis, la Semana Santa, el Viernes Santo es el primer viernes después de la primera luna llena de primavera. O sea, no es una institución cristiana ni católica, es una institución antigua del ser humano. En primavera el cuerpo se pone a desintoxicar. O como dicen los chinos, en primavera el hígado entra en proceso de eliminación y de desintoxicación. Y a muchas personas, yo incluido, hacia marzo, febrero, marzo, abril, se nos quitan las ganas de comer. Porque en ese momento el cuerpo canaliza la energía hacia la desintoxicación y hacia la curación y el sistema de nutrición no tiene energía suficiente para comer. La mejor manera de enfermar es comiendo cuando no tengo hambre y bebiendo cuando no tengo sed. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. O sea, el instinto de la sed y el instinto del hambre están regidos en el cerebro, en la base del cerebro, por dos centros. Uno el centro del hambre y otro el centro de la sed. No hacemos ni puñetero caso ni al centro de la sed ni al centro del hambre. Y bebemos porque el médico nos ha dicho que tenemos que beber 3 litros al día. Entonces yo veo personas que se van hinchando como botijos y digo, ¿pero qué hacéis? Esto ocurre especialmente en la mujer, porque los hombres normalmente cuando bebemos meamos y no pasa nada. Pero la mujer con el agua, la luna, las corrientes de la luna, está muy regida por esos procesos lunares. Y entonces, en ese momento, la mujer tiende más y tiene tendencia a retener líquidos. Entonces, si tienes tendencia a retener líquidos y además incluso a veces se te hinchan los pies, ¿de qué beber más? No comas más que cuando tengas sed, no comas más que cuando tengas hambre, no bebas más que cuando tengas sed. Por muchos médicos titulados y premios Nobel que te digan,
Uno de los grandes premios Nobel, que es muy controvertido en sus ideas, fue Alexis Carrel. Alexis Carrel fue premio Nobel de Medicina en 1912. Él se dio cuenta que cuando las células se limpian poco a poco, las células casi se vuelven inmortales. Él cogió células y cogió las células en una placa y las metió a sustancias nutritivas. Y entonces esas sustancias nutritivas se iban absorbiendo por las células, pero las células iban creando en sí mismas sustancias de eliminación. Él lo que hizo es eliminar esas sustancias de eliminación y les aportaba otra vez sustancias nutritivas y eliminaba las sustancias de desintoxicación, de eliminación. Y entonces vio que aquellas células vivían incluso más que aquel pollo que había sacrificado para que esas células estuvieran en la placa donde él observaba. Entonces se habían vuelto casi inmortales. Entonces Alexis Carrel es premio Nobel de Medicina, pero esto se ha olvidado. Se ha olvidado saber que cuando menos como, más consciente soy y más vivo. El ser humano, de alguna manera, además, cuando dejamos de comer sustancias nutritivas, el cuerpo sigue alimentándose del agua que bebemos, del aire que respiramos, del sol que tomamos, de la energía de las personas que me acompañan, de la energía del contacto conmigo mismo. Todas esas energías son posibles. Los chamanes, cuando quieren hacer rituales de curación, se ponen a comer, a no comer, mejor dicho. Será que es cuestión de la hora, de las 3 y pico de la tarde. Entonces, cuando no comen, se dan cuenta que la conciencia se expande, y cuando como mucho, la conciencia se apaga. Tengo sueño, tengo ganas de dormir. Eso, al agua patos. Vamos a hablar un poco de por qué utilizamos el ayuno en el proceso de curación. Ayer, hablando de alimentación, les decía que nosotros nos alimentamos a través de los órganos de los sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olfateamos, de lo que gustamos y de lo que tocamos o palpamos. En el contacto con los demás hay contacto. Entonces, a través de eso nos alimentamos, por supuesto. También nos alimentamos en la respiración. Yo inicio mi vida fuera de mi madre, del vientre de mi madre, con la primera inspiración. Y yo dejo la vida y me voy de mi cuerpo en la última expiración. Dicen los sufís, que es la corriente mística, la corriente amorosa de la religión musulmana o de la religión árabe, que entre ellos también son bastante apartados o bastante denostados, bastante marginados. Los sufís dicen una cosa muy bonita, que incluso cuando estamos ayunando, estamos haciéndolo, respirando. Los sufís dicen que el ser humano, cuando nace, se le da un número X de respiraciones. Está en él que esas respiraciones sean profundas y largas y hacer que la vida sea larga y profunda. O está en él que esas respiraciones sean cortas y agitadas y hacer al mismo tiempo agitada y corta la vida de la persona. Entonces, cuando nosotros respiramos es importante, y todos sabemos, o por lo menos sabéis las personas que trabajáis en el campo de la salud, que por muy sano que comamos, si falta el oxígeno en el interior de las células no pueden extraer la última energía porque falta oxígeno. Y la última energía se da en un régimen aeróbico, donde hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no se puede extraer, aunque comamos lo más sanamente posible. Entonces, la respiración profunda es tan importante como el comer. Una persona sin comer, y esto es importante que lo tengáis siempre presente, puede estar semanas. Yo, el récord, por decirlo así, no estoy diciendo otra cosa para que se os quede un poco en la mente. La persona que más he visto ayunar ha sido 49 días. Bueno, le sobraba bastante, Al final bajó pues unos 30 kilos. Pero lo curioso es que a los 49 días le pusimos una mandarina para que chupara los gajos. Esta es la manera mejor de salir del ayuno, con fruta acuosa. Y no fue capaz de comer más de 2 o 3 gajos de mandarina y tuvo que ayunar otros 4 o 5 días más, prácticamente 54 días. A lo que iba, una persona sin comer, semanas. Una persona sin beber, días. Una persona sin respirar, ¿cuántas horas? 5 minutos, y el cerebro, que es el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita para su funcionamiento, da un electroencefalograma plano y entonces la persona se muere. Una persona sin sol,
sin la función del Sol sobre el sistema solar, ni millonésima de segundo podríamos vivir si el Sol dejara de funcionar y emitir conciencia, amor, voluntad sobre el planeta Tierra, porque el Sol no es una bola de fuego. Solamente para esta sociedad el Sol es una bola de fuego que de repente tú en verano te tuestas de un lado y cuando estás bien tostado de uno te das la vuelta y te tuesta del otro. No, el Sol es conciencia, origen y final, alfa y omega, de todo, vida, conciencia, amor y voluntad en el sistema solar. Los antiguos le llaman el logos solar. El logos solar, la sabiduría solar, el conocimiento solar, la conciencia solar. Ese es el Sol. No podemos creer que sin Sol pudiéramos vivir, no viviríamos nada, absolutamente nada. Y la nutrición es el último, Pero hoy no vamos a hablar de nutrición, sino vamos a hablar de no comer. Y al no comer también estamos recogiendo de la tierra, del agua, del aire y del sol. Y la quinta